Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Un saludo. Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Lo que vamos a ver, eh, habíamos visto, ¿no? Estamos con la materia de emprendimiento. Habíamos visto la clase anterior los principios y los fundamentos del emprendimiento. Habíamos visto qué debemos cubrir nosotros y qué conocimientos debemos tener para poder emprender de una mejor manera, ¿cierto? También vimos qué características debe tener un emprendedor, una persona que quiere desarrollar un emprendimiento y cómo deberían ustedes afrontar esto y cómo podrían ustedes hacer incluso un análisis, autoanálisis de qué características cumplen para poder ser emprendedores. Teníamos dos tareas que son las que tienen ustedes que realizar. Algunos ya habían cargado las tareas, pero les iba a comentar que es importante que realicen esta carga de la información hasta el día domingo para poder calificarles y entregarles el día lunes sus tareas calificadas. Bien, la primera tarea era realizar un mapa mental haciendo una referencia al primer capítulo del libro de las 55 historias de emprendedores, donde veíamos los fundamentos de ser emprendedor y desarrollo de emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces esa parte no se olviden de realizarla. Lo segundo es que ustedes tienen que hacer su propio perfil emprendedor, para lo cual tienen el formato en la plataforma, tienen que revisar cada una de las partes e ir llenando. ¿Sí? No es nada complicado, nada del otro mundo, donde ustedes principalmente tienen que, en base a lo que leímos en el capítulo 1, hacer eh, una visión de cómo cumplen ustedes con esas partes, con esas preguntas que están ahí y tratar de ser lo más críticos con ustedes mismos viendo esas características, por ejemplo, de riesgo, de buscar metas, de establecerse, eh, fijarse objetivos que tengan y ver si ustedes en realidad desean desarrollar su propio emprendimiento o buscar alguna forma de este tipo de trabajo. Bien. Eso sería lo que habíamos visto la clase anterior y las tareas que ustedes tienen. Entonces, para esta clase lo que vamos a ver es la motivación. Esta clase tiene que ver más con la unidad 2, ¿no es cierto? Donde vamos a ver qué influencia tiene la motivación en el emprendedor, así como en el cliente. Para el desarrollo de un emprendimiento vamos a ver que tiene la interacción con varios segmentos de la sociedad y de hecho esa importancia que tiene vamos a verla cómo transmitirla y cómo podríamos nosotros de cierta manera aprovechar o sacarle el mayor provecho para el beneficio de nuestro emprendimiento. No sé si alguien tiene alguna duda de las tareas o algún inconveniente que hayan tenido. Me comentan por favor. Ok, entonces comenzamos. La semana del 16. Sí, en 2 semanas más o menos tienen los exámenes. Ajá. Sí, ustedes recuerden matricularse, ¿no? Mm, ¿Ya están matriculados? No se olviden de hacer su proceso de matrícula para que no tengan problema. Ah, ya, ya. Bueno, no se preocupen del tema de, o sea, tienen que matricularse aunque no hayan pagado, ¿no? No se vayan a olvidar de eso. Entonces, ya del pago y eso traten de hacerlo, pero si no han podido, igual vayan viendo que hay facilidades, traten de comunicarse con los directores de su carrera para que les ayuden de alguna forma. Pero lo que sí no se vayan a olvidar de la matrícula. Y tratar de arreglar pronto, aunque sea que hagan un abono o algo por el estilo. Pero de igual forma traten de comunicarse y mantenerse en contacto con los directores de carrera. Bien. Bien chicos, entonces, como les decía, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es la motivación en el emprendimiento, la influencia, los factores desde el enfoque de la motivación que influyen en el desarrollo de un emprendimiento y cómo podemos analizar y ver qué tipos de emprendimientos tenemos y qué influencia van teniendo por parte del- de la motivación, ¿no? Bien, decimos que la motivación es el proceso que origina, estimula y direcciona voluntariamente los comportamientos hacia la realización de objetivos.
tiene algunos principios, ¿no? Que vemos del comportamiento, tiene un propósito, vemos que la motivación se orienta a la acción y que la motivación orienta a las personas hacia un resultado final esperado. También que la motivación refuerza la persistencia y la necesidad de poner esfuerzo suficiente en un logro. Entonces, lo que vemos es que la motivación es aquello que nos pone en movimiento. Justamente lo que podemos nosotros ver aquí es que para poder nosotros hacer cualquier actividad, ya sea en forma positiva o negativa, debemos tener algo que nos esté motivando hacia esa actitud, ¿no es cierto? Pueden haber actitudes y comportamientos que son generadas por alguna motivación que nos está provocando esto. Vamos a ver entonces cómo podemos analizar un comportamiento de forma positiva. Por ejemplo, terminar un trabajo a tiempo, y de forma negativa, llegar tarde. Llegar tarde incluso a algún trabajo, o llegar tarde a clases, o a no actuar, tal vez no presentar las tareas, siempre está motivada de alguna forma. La motivación, el hecho de que no hagamos algún trabajo o algo por el estilo, se da porque hay algo que nos está motivando a realizar a tener esas actitudes y tener esos comportamientos, ¿no es cierto? Entonces, podemos nosotros hacer un análisis siempre que cada cosa, cuando vamos viendo los resultados de nuestras actividades y de todo lo que hacemos, qué nos ha llevado al cómo hemos hecho esa actividad. Entonces, podemos tener motivaciones positivas o negativas. Bien, las personas se resisten al cambio y siempre van a estar un poco reacias a cambiar. Siempre estamos más contentos con lo que ya conocemos, con lo que tenemos permanentemente, y entonces para que una persona haga algo diferente tiene que haber algo que de verdad lo motive y de verdad lo influya en su forma de pensar para que esta persona actúe de una forma distinta. Dice que la motivación orienta a las personas hacia encontrar, hacia la búsqueda de lograr esos resultados, no hacia los objetivos que la persona tiene. Bien, aquí también vemos que la motivación tiene, cuando nosotros nos sentimos seguros y en libertad, la motivación se expande. Y cuando nos encontramos con inseguridad o con menor libertad, la motivación se contrae, ¿no es cierto? Estos son criterios que nos permiten analizar qué tan este punto de vista, ¿no? Cuando se ve una persona libre de generar un emprendimiento, por ejemplo, y qué tan seguro se siente para desarrollar el emprendimiento, digamos. Una persona, digamos que tiene una seguridad económica, tal vez no tiene muchas deudas y le gusta trabajar y hacer empanadas de verde, por ejemplo. Entonces, como esta persona tiene esta libertad de hacer este emprendimiento, él se va a sentir muy motivado al desarrollar este emprendimiento. No va a tener ninguna presión extra hacia el hacer este emprendimiento. Y por el lado de la seguridad, supongamos que va viendo que tiene apoyo de su familia, tal vez, tiene las condiciones del mercado son favorables, la gente está comprando, va vendiendo este producto, tiene dónde hacer, ha podido comprar unas que otras cositas para poder ponerse a su negocio. Entonces, esas situaciones van a hacer que la persona se sienta con mucha más motivación. Podemos tenerla también una motivación. Recuerden, habíamos visto los factores push y los factores pull. Estos son importantes en este análisis de la motivación. Es qué nos motiva y qué nos está llevando a emprender. Los factores push, recuerden, cuando nos lleva la vida a emprender, tal vez perder un trabajo. Por ejemplo, ahora justo podemos ver estas situaciones, ¿no? Personas que tal vez no pierdan sus trabajos y tengan que buscar a qué dedicarse. Esos son factores que nos llevan de una manera push hacia hacer un emprendimiento, y de una forma pull, es decir, que nosotros mismos buscamos o jalamos el emprendimiento, si lo vemos así directamente, y de esta forma las personas buscan emprender, lo emprenden por gusto. Entonces son dos formas que van a influir mucho en el cómo el emprendedor desarrolla su emprendimiento. Tal vez alguna pregunta hasta aquí. Levantan la mano si tienen alguna duda, si no, no hay problema. Bien, seguimos entonces.
Este cuadro lo que nos indica es el proceso que sigue la motivación y que siguen los pasos de la motivación para lograr resultados, ¿no es cierto? Entonces, vemos que la persona está siempre en un entorno y cultura. Esta es la primera parte que influye en el cómo va a realizar el emprendimiento, y en segundo lugar, la personalidad que tiene. Entonces, el entorno y la cultura tienen que ver mucho con la ciudad donde nació, por ejemplo, incluso el país donde nació, el barrio donde nació, la forma de ser de las personas. Supongamos una Supongamos que vivimos o que nacemos en un lugar en el que todo el mundo tiene su empleo y todo el mundo debe trabajar en un empleo en una gran empresa. Eso supongamos que es lo normal en un grupo de una población, en mi barrio, por ejemplo. Y de repente yo veo y quiero ponerme un emprendimiento y no trabajar en esa gran empresa en la que todos trabajan. Entonces eso ya va a ser algo distinto, ya es una variable a la cultura. Entonces ahí se dice que hay situaciones en las que la población motiva el emprendimiento. Y justamente como veíamos en la clase anterior, no, hay países que tienen un índice de emprendimiento mucho más alto que en otros países. Y esto también refleja mucho y se da por ejemplo, condiciones económicas, la situación social, la oportunidad que tiene un emprendedor para desarrollar un emprendimiento, las facilidades o dificultades que se le presenta en el tema legal, por ejemplo, para hacer un emprendimiento. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué se necesita aquí para emprender en temas legales? ¿Qué necesito yo para ponerme un emprendimiento? ¿Qué es lo básico, lo primero que debería hacer en términos legales para emprender? ¿Alguien sabe tal vez? A ver. Supongo que lo primero, poder tener la capital para poder emprender en forma legal un negocio y así mismo poder pagar cada seguro o rentabilidad del departamento en el que estoy o voy a poner. Ya, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué papel tendrían que hacer? ¿Qué trámite tendrían que hacer? Supongamos que no tenemos empleados, ¿no? ¿Qué trámite sería el primero que se les ocurre que deberíamos hacer para emprender aquí en nuestro país? Ya contando con el capital, ya teniendo el lugar para nuestro local para vender o lo que sea, ¿qué nos daría falta? ¿Qué serán los papeles que necesitamos para tener nuestro emprendimiento? Yo creo que sería lo... Ah, sigue con... No sé, o sea, como todo local aquí en el Ecuador, más que todo se necesita el permiso de funcionamiento, como legalmente es lo primordial que se debe utilizar para poder funcionar el negocio. Las demás cosas, cualquier documento que se necesita, la autoridad máxima o Ujú. la policía, Perfecto. sería lo primordial. Uno de los papeles, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será básico para emprender? Tal vez el seguro social de salud, el registro de apertura, de la licencia de apertura. Ya, ¿y qué más? Pero algo nos falta, algo que es fundamental, algo que lo primero que nos piden o lo primero que se hace para cualquier negocio aquí en el país. RUC. El RUC, exactamente, el Registro Único de Contribuyentes, tenemos el RICE también. Entonces, eso es lo primero que debemos sacar, ¿no es cierto? Prácticamente la cantidad de papeles que se necesitan para tener un negocio aquí en el país no es alta, no es compleja. Si nos ponemos a ver con un RUC ya puedes ponerte cualquier tipo de negocio. Sí, por ejemplo, si yo quiero ponerme un restaurante, lo primero que necesito es un RUC. Con el RUC ya luego voy y saco los demás papeles, que es la patente municipal, por ejemplo, el permiso de funcionamiento, trámite con los bomberos y un trámite con el Ministerio de Salud, con el ARSA, que es más claramente. Sí, diga, Edison. No, profe, disculpe si no me olvidé de bajar la mano. Ah, entonces, por ejemplo, esto sería lo principal, lo básico que necesitamos. En sí, un restaurante, como quien dice que sería uno de los que más papeles necesita, podría ser uno de los más complicados. Pero si yo me quiero poner un negocio en el cual
quiero vender llantas, por ejemplo, se reducen los papeles porque ya no tengo que sacar los documentos con el ARSA. Para ciertos productos, en cambio, sí se viene un poco más complicado. Supongamos que yo quiero tener la producción de algún alimento y vender, a ver, ¿qué puede ser? Chifles enfundados, ¿no es cierto? Tengo que ya cumplir con otras cosas, ya tengo que cumplir con los documentos que exige el ARSA, ya tengo que sacar registro sanitario del producto, ya debo tener un permiso de funcionamiento correspondiente al producto que estoy elaborando. Entonces, estos son los documentos que yo tengo que cumplir los términos legales. Pero en cierta forma se podría decir que es fácil, porque ahora en sí, además de todo, el RUC ya se saca de una manera virtual. Los trámites que se hace ahora para sacar un registro sanitario de un alimento son mucho más fáciles. Antes era complejísimo sacar un registro sanitario, casi nadie sacaba. Eso era solo para empresas y para personas que tenían dinero, porque un registro sanitario te costaba $3,000, $5,000. Ahora con $500, $300 ya sacas un registro sanitario. Entonces, el entorno se va dando y va brindando estas facilidades. De hecho, eso es lo que buscan los países en vías de desarrollo, ¿no? Ir dando más facilidades para que las personas puedan emprender. En segundo lugar, la personalidad, el cómo es la persona, ¿no? Esta parte podemos ver que aquí depende mucho de cómo es el entorno en donde ha nacido, cómo son los padres, y si lo vemos desde una forma de la persona, tenemos que ver si es que es tal vez arriesgado, si es que es una persona que no le gusta tal vez arriesgar mucho, depende ya de esas formas de ser de las personas, ¿no? Pero ya son voluntades intrínsecas, las podríamos ver. Y de esta forma, y por aquí tenemos características extrínsecas. Bien, entonces estas dos son los principales factores que van a motivar en cómo yo voy a actuar, cómo yo voy a desarrollar mi emprendimiento, ¿no es cierto? Miren que después entre la importancia que tiene el entorno y la cultura en la cual ha nacido el emprendedor y la personalidad que tiene van a determinar la conducta de esa persona. Y el esfuerzo y cómo va a esforzarse o cómo va a desarrollar ese esfuerzo para lograr los resultados. Ahora, por otra parte, tenemos, como les decía, que hay esos factores que motivan a la persona a emprender, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, las expectativas, las necesidades y los impulsos, que son las que mueven al emprendedor o a la persona hacia cómo va a desarrollar ese emprendimiento. Por otro lado, también tenemos en el tema externo, ¿no es cierto? Cómo están los objetivos que se ha planteado, qué ha aprendido en el transcurso de su vida, qué experiencias ha tenido y qué facilidad de acceso para poder cumplir o para poder desarrollar su actividad o su emprendimiento. Bien, en esta parte podríamos decir, en el tema de diseño, podríamos decir cómo ha planteado su emprendimiento, qué características técnicas ha tomado en cuenta para plantearse el desarrollo de su emprendimiento. Entonces, como también les iba a decir, mientras más conocimientos tengamos, más fácil va a ser para nosotros o más confianza vamos a poder tener en el transcurso del desarrollo de un emprendimiento, ¿no es cierto? Lo que tratamos aquí, como les decía, es que ustedes conozcan qué es lo que hace que la persona emprenda, ¿no es cierto? Y cómo emprender no de la forma de, ay, me voy a poner un negocio de la noche a la mañana, esto me voy a poner, sino el cómo puede hacer, qué tiene que hacer para poder emprender con mayor seguridad, para evitar y disminuir el riesgo. Entonces lo que queremos aquí es bajar el riesgo, porque el riesgo lo que genera es desconfianza. Entonces si nosotros disminuimos el riesgo, también podemos disminuir la desconfianza, ¿no es cierto? Esas son unas características de lo que vamos a ir reforzando en estas clases. ¿Tal vez alguna pregunta de esto? Bien, continuamos entonces. Bueno, como les decía, existe un ciclo de la motivación, ¿no es cierto? Lo llamamos el ciclo motivacional, en donde todo, bueno, podría iniciar en cualquier punto, pero podemos verlo desde aquí, por ejemplo. Una persona está
en equilibrio, se siente cómoda en lo que está haciendo y, y en algún momento se genera algo que está incentivando o está cambiando ese equilibrio, ¿no es cierto? Cuando nosotros dejamos de sentirnos en un equilibrio interno y comenzamos a entrar en una inestabilidad tal vez, o una incomodidad, o comienza a aparecer algo por acá que estamos viendo que son las necesidades, deseos. Por ejemplo, yo puedo estar, como quien dice, ¿no? Muy cómodo en la cama, acostado viendo una película y de repente tengo ganas de tomar agua. Entonces, este se convierte en el estímulo, la causa que me está llevando a tener la necesidad, o esta necesidad que estoy teniendo me está motivando a que yo entre en una tensión, en el hecho de tomar la decisión de levantarme de la cama, ¿no es cierto? Esto parece que fuese algo normal, esto de hecho lo hacemos todo el tiempo, pero el tomar esas decisiones, eso es muy, como les digo, muy requiere un proceso y unos pasos a seguir. Entonces, ese momento de tensión es cuando nosotros pensamos o comenzamos a pensar en qué tengo que hacer o qué voy a hacer para salir de esa tensión, para cambiar y no sentirme más con una inconformidad o con un deseo y satisfacer esas necesidades y deseos. Entonces, luego eso me lleva a tener un comportamiento y una acción que me va a llevar a buscar la satisfacción o a sufrir una frustración. Entonces, cómo yo me comporto es gracias a estas características que habíamos visto anteriormente, que es el entorno en donde yo me desarrollo, mi personalidad, mi actitud, ¿no es cierto? Esas van a definir cómo va a ser mi comportamiento, cómo yo me voy a comportar. Los conocimientos que yo tengo, todo lo que yo he aprendido en el transcurso de mi vida van a determinar también cómo va a ser mi comportamiento y mi actitud frente a cualquier situación. Si por ejemplo yo jamás en la vida, digamos que mis papás tienen un negocio de una tienda, ¿ya? Que en nuestro país es muy común que las familias a veces incluso hacen su casa con una tiendita abajo con un local abajo para poder ponerse una tienda. Entonces, con un local a la calle para poder ponerse su tienda. Entonces, ¿por qué? Supongamos que yo nunca voy a atender, ni siquiera me interesó conocer cómo manejan la tienda. Y de repente yo me quedo sin trabajo. Yo ya tenía mi trabajo seguro, ya iba algunos años, y yo no tenía mi trabajo y nunca me interesó aprender a cómo vender o qué proveedores tener o a quién comprarle o cómo se compra o cuánto se gana en los productos. Y en algún momento, como perdí mi trabajo, me tengo que buscar algún negocio, pero al no haber hecho aprovechado esas situaciones o esas, como les digo, esas oportunidades que tenía para aprender algo más, mi comportamiento va a ser distinto porque no voy a conocer y voy a tener que empezar a aprender nuevas cosas. Entonces, el comportamiento y la acción están muy relacionados con lo que nosotros sabemos, con lo que vamos aprendiendo, con el aprendizaje y conocimiento. Porque cada vez que desarrollamos una actividad nueva va a depender de cómo nos comportamos nosotros. De igual forma, por eso muchas veces se dice que uno repite o uno comete casi a veces los mismos errores que cometen los padres, porque es lo que sabemos, ¿no? Es lo que nosotros conocemos de cómo comportarnos y cómo actuar frente a las diferentes situaciones. Pero, como les decía, de igual forma, al llegar a una frustración vamos aprendiendo, porque no es que nos frustramos y ahí se quedó todo, no es que se ha acabado el mundo. Al entrar en una frustración, lo que hacemos es saltarnos de esta parte de aquí, saltarnos de esta parte de la satisfacción y empezamos otra vez acá. Vamos otra vez a buscar un incentivo, otra causa y a satisfacer otra vez esa necesidad con otro proceso y a actuar o comportarnos de otra forma o una manera distinta. Bien. La motivación y el desempeño, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Hay, como les decía, elementos individuales y un contexto del entorno, podríamos decir. Aquí está más o menos representado de cómo se da el desempeño de acuerdo a las actividades que nosotros damos o cumplimos. Entonces,
hay algo que es importante aquí, que son las habilidades que tienen las personas. Estas habilidades, por ejemplo, son unas de las que vamos a ver y que quería que ustedes llenen y que se tomen el tiempo de analizarse en cuanto a qué habilidades tienen, porque esto se aprende con el transcurso de la vida. Supongamos mis padres se dedican a la agricultura y yo sé las épocas de siembra, de cultivo, qué sé yo, sé cuándo cosechar algún producto, dónde se siembra, dónde se da mejor, qué sé yo. He trabajado toda la vida en el campo con mis padres y eso me ha dado la habilidad de saber cultivar. Entonces, en cualquier momento, esa ventaja, aunque yo esté estudiando cualquier otra carrera, me va a permitir a mí ver incluso la carrera. Supongamos ustedes, va a ser muy distinto una persona que tenga un padre que ha sido tal vez profesor versus un estudiante, un profesional que sus padres se han dedicado a la agricultura. Su trabajo o su perspectiva va a tener mucha relación con las actividades que ha realizado toda su vida o con las que ha estado relacionado toda su vida, ¿sí? Eh, y el contexto, bueno, aquí nos pone de trabajo, vamos a tapar esto, sería el contexto del entorno. Lo que nos dice es que nosotros lo que buscamos, existen condiciones que se dan y como les decía, la parte externa, el entorno en donde yo me desempeño, qué facilidades hay para emprender, qué características cumple el, la sociedad, el mercado, si está teniendo, por ejemplo, hay oportunidades para comercializar, para vender, como veíamos en la última clase, ¿no? Qué tantas oportunidades ven ahora, que si nosotros podemos verlo como oportunidad o como desventaja el estar en esta situación, entonces eso va a influir mucho en la perspectiva que nosotros tengamos. Bien, también existe por aquí el proceso motivacional, como ya hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? El estímulo, hacia qué nos enfocamos y nuestras características de intensidad y persistencia propias. Siempre para poder desarrollar cualquier actividad tenemos que ser persistentes, las cosas no se dan de la noche a la mañana y tenemos que ser persistentes en las actividades que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Para que sean bien, tengan un buen desempeño y que sean hechas de la mejor manera. Entonces, cuando tenemos una dirección focalizada, pensamos en qué tenemos que hacer, una intensidad y esfuerzo, cuánto esfuerzo requiere esta actividad. Cuando planteamos una estrategia de calidad, o sea, cuál es la mejor manera de hacer esto, cómo va a estar lo mejor hecho para que sea valorado y sea tomado en cuenta en algún caso. Y la persistencia, mantener esa duración y estar dispuestos a esforzarse, ¿no es cierto? Esas son características muy importantes que nos permiten estar motivados en el desarrollo de un emprendimiento. En esta parte que también habíamos visto, que esto también está y van a verlo en el mapa mental que tienen ustedes que hacer de la primera parte de las 55 historias de emprendedores del capítulo 1, vamos a ver qué habilidades tenemos, las actitudes de la persona, las emociones y afectos, valores y creencias y qué necesidades y deseos tiene, ¿no es cierto? Este puntito de aquí no se vayan olvidando, ya les digo algunas veces, necesidades y deseos. Esa parte es fundamental para entender al cliente y entender también hacia dónde vamos a enfocar nuestro emprendimiento.